Hola, buenas tardes a todos, compañeros, profesor Oscar. En esta oportunidad les quiero introducir al profesor Oscar Roldán Santamaría. Comentarles que él es doctor en matemática de la Universidad de Carleton, actuario, informático y estadístico de la Universidad de Costa Rica. También comentarles que se ha desempeñado como actuario en el INSS, siendo director del Departamento de Riesgo del Instituto, también de la Dirección Financiera. Ha sido miembro de la Junta Directiva de, de distintos comités, integrante en instituciones como riesgos, créditos, finanzas, presupuestos, reaseguros. Entonces, darle la palabra al profesor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hoy lo que queremos es compartirles un poco qué es el quehacer de un actuario, es un poco cuál es su tarea del día a día y más o menos cuáles pueden ser un poco los retos y situaciones que enfrenta un actuario y ustedes como estudiantes también que profundicen un poco más sobre lo que es la labor actuarial, más que más que el enfoque que tenemos acá en la escuela es un poco matemático y entonces eso tiende a dar la impresión de que hacer de un actuario es mucha matemática y mucha teoría, pero también hay un lado práctico que queremos pues aquí más o menos mencionarles. Tal vez, bueno, yo tengo acá una breve presentación de algunos términos que quisiera pues compartirles. Tal vez vamos a hablar un poquito del origen de las ciencias actuariales. Vamos a hablar de los modelos matemáticos, lo que es la matemática aplicada y las ciencias actuariales dentro de esa amalgama de conceptos. Y luego los campos de acción profesional de las ciencias actuariales. Y finalmente vamos a terminar con comentarios sobre las labores cotidianas que hace un actuario. Entonces, dentro de esta línea de cosas, tal vez uno de los conceptos que podríamos considerar como trascendentes quizás para el actuario es el hecho de dónde viene la palabra, el tema del actuario, de dónde salió. Bueno, de acuerdo a la información que tenemos por acá, la, la necesidad de respaldar los riesgos, que es uno de los temas que vamos a estar viendo nosotros con mucha frecuencia, pues surge desde el inicio del ser humano, pero empieza a verse como una actividad comercial necesaria allá en la antigüedad, cuando la principal actividad y que se veía con más riesgo era precisamente el traslado de la mercancía y principalmente en los mares. Entonces acá es donde la historia nos cuenta los primeros momentos en donde se empezó a establecer el concepto de un seguro. En ese momento era prácticamente una especie de apuesta. Acá, pues, en el caso de la navegación era el capitán del barco pedía un préstamo, se le otorgaba el préstamo con la condición de que si llegaba a puerto de destino, sano y salvo, tanto la embarcación como la mercadería, pues él tenía que pagar el préstamo de acuerdo a las condiciones, pero en caso de que había algún accidente, naufragio, piratas o lo que fuese, y él no lo lograba, pues simplemente no pagaba nada. Entonces, ese tipo de negocios empezaron a desarrollarse y tenemos ahí información que se hizo en la época de los romanos, los griegos, Babilonia, también los hindúes la trabajaron y muchos otros. Pero entonces acá empieza un poco esa labor de ese seguro que se requería. Entonces, aquí es donde empieza, y según cuenta un poco la leyenda, el concepto de quién se hacía cargo de estas transacciones. Bueno, resulta que pues naturalmente las personas que de alguna manera tenían dinero hacían este trato así tan sencillo como lo mencionábamos. Se prestaba un monto de dinero que era similar a lo que valía el barco más la carga, y con el compromiso de que si les pagaban una tarifa por adelantado y la nave no llegaba al destino, pues se pagaba. El tema está que todo eso se consignaba en algún documento.
Bueno, ese documento se llamaba un acta, y esa acta la llevaba una persona que en el transcurso del tiempo pues recibe el nombre de actuario. Entonces de ahí viene un poco, claro, me refiero a la palabra de actuario en español, ¿verdad? Dependiendo del país pues tenía una denominación, pero al final de cuentas eso es lo que representaba. Esa persona era la que decía cuánto se pagó, cuánto había que pagar, y hay que tomar en cuenta que en ese momento las transacciones se hacían un día y eventualmente se tenía información, no en forma inmediata, si un barco había llegado o no había llegado al puerto. Pongamos el ejemplo del caso de Cristóbal Colón. La historia que conocemos nosotros de Cristóbal Colón no habla de la parte del seguro, cuánto le costó conseguir el dinero, quién apostó por él, ¿verdad? Bueno, sabemos que fueron los españoles, pero él duró por lo menos, pero el primer viaje duró 2 meses y el resto para llegar a donde llegó, y luego estuvo acá un tiempo, y luego se devolvió, de tal manera que toda esa transacción duró 6, 7 meses, de tal forma que una persona era la que tenía toda esa información, que era en ese momento el que llevaba el acta y el actuario. Entonces, cuando se presentaban los eventos, pues él tenía que recurrir a esta acta, a un documento similar, en donde él tenía toda la información ahí consignada. De tal forma que entonces esa persona se fue haciendo indispensable, porque era el que manejaba toda la información. Y precisamente por la misma experiencia que esa persona iba acumulando, pues tenía el conocimiento para decirle a sus jefes, ¿verdad? Cuánto es lo que eventualmente se había cobrado por un embarque, cuánto era la distancia que iban a viajar. De alguna manera empezó a conocer un poco el riesgo, y de ahí que entonces ese personaje se convierte en un personaje que es un asesor en este caso, de las personas que hacían ese tipo de transacciones. Y entonces acá, importante ver esta palabra que aparece acá de asesor, porque es un poquito la labor que va a hacer el actuario. Ustedes como futuros profesionales van a hacer esa labor, además de llevar todas las actas, digamos, el equivalente, van a ser asesores de las personas que aportan que hacen ese esfuerzo. Otra versión que tenemos del origen de la palabra actuario es de cuando bueno, aquí tenemos el primer selfie seguro en el que se tomó alguien, ¿verdad? La foto de alguien que este, estaba interesado en asegurarse. Resulta que había ya una empresa, bueno, una empresa no, una actividad que era, las personas adineradas pues ahorraban, se pusieron de acuerdo en hacer ahorros, y cuando alguno fallecía, pues repartían los ahorros entre los parientes del fallecido. Resulta que Edwards trata de ingresar a ese grupo, pero no se lo permitieron porque era una persona mayor de 45 años. Tomemos en cuenta que para el año 1700 ya tener 45 años ya era una persona, pues podríamos decir, de avanzada edad. Entonces lo excluyeron. Entonces él se puso de acuerdo ahí con alguna gente para entonces hacer una nueva sociedad. Pero acá entonces esta persona utilizó una información que ya existía sobre tablas de mortalidad. Estas tablas de mortalidad las estudió y las hizo Edward Halley. El mismo del cometa Halley fue el que hizo las primeras tablas de mortalidad, y se formó una nueva empresa, digamos, en este caso una mutual, que fue, digamos, al principio coordinada por este señor. Cuando fallece el que era un poco el coordinador, propiamente él asume, y él, dentro del acta, establece que el encargado de las actividades se tiene que llamar actuario. Y de ahí entonces, en esta primera empresa que surge en Inglaterra, es donde él consigna la palabra actuario, extrayendo la verdad de la literatura, pero como la persona encargada de esas labores. También cuentan ahí pues que él toma esa palabra tratando de similarla a la palabra de anticuario, porque resultó que él era pues un estudioso de antigüedades y una serie de cosas, y entonces mezcló el concepto de lo que era un anticuario con lo que ya estaba establecido como la palabra actuario,
y pues parece que le calzó muy bien. Acá, esto es un documento ahí en donde explican toda la historia de solamente la palabra y de quién fue, incluso, además de haber aparecido aquí el nombre por primera vez, quién fue la primera persona que propiamente se le contrató con ese nombre, que fue Morgan, que ya en la historia, Morgan se reconoce como la primera persona a desempeñar la profesión de actuario. Claro está, pues no exactamente con una capacitación o con estudios, pero la formación. Y vean acá en forma también importante para lo que queremos hablar nosotros, la labor que tenía esta persona. Era el secretario de la compañía, algo así como una especie de director, era el jefe de contabilidad y calculaba las tarifas y las reservas. Entonces, esta labor que en este momento nosotros estamos viendo que tiene la persona que estaba a cargo de esos trabajos, trasciende hasta hoy en la mayor de las cosas que nos tocan en la función de actuario de ser. Entonces, es digamos, esa función tan, en aquel momento, novedosa, por decirlo de alguna manera, ya digamos, la heredamos en la labor actuarial que se hace día a día. Bien, entonces ya con ese preámbulo así muy rápido, vamos a ver ahora un poco ya lo que en sí es un actuario. Un actuario fundamentalmente es un matemático aplicado que utiliza todo pues, el conocimiento para resolver problemas específicos por medio de modelos. Y apoyándose, aquí es la otra parte importante, es apoyándose en otras disciplinas, en otras ciencias. Aquí, pues como por ahí vamos a estar viendo nosotros, el otro elemento que nos ayuda mucho a la parte actuarial son disciplinas como la estadística, la economía, la administración. Hoy en día también hablamos de la tecnología, la informática. Entonces, no se actúa exactamente solo como se ocurre en matemática pura. Entonces, en el campo de las ciencias actuariales, la matemática es el insumo quizás más importante. Ahora, son los insumos importantes porque también dentro de la formación de un matemático hay una serie de elementos, como fundamentalmente podríamos decir el razonamiento lógico matemático que se requiere. Ahora, ese razonamiento lógico-matemático también está en campos como la economía, la estadística, la informática, y, bueno, incluso hasta en el derecho, etc. Pero de alguna manera, pues, los que estudian matemática tienen una formación o un don, digámoslo así, para ese proceso de razonamiento lógico-matemático. Por eso, pues, alrededor de las matemáticas acumulan las personas que tienen por lo menos esos insumos necesarios para ser buenos actuarios. Ahora, como actuario, y dado que se tiene que tener esa relación con otras disciplinas, tiene que tener un pensamiento no muy rígido, a pesar de que la matemática es muy rígida, pero hay que tender ahí un puente a tener un pensamiento versátil y estar dispuesto, ya sea o a aprender o a compartir con otros campos, con otras disciplinas. Hasta ahora, quizás los que están en primeros años, incluso estando un poco avanzados en la carrera, en la universidad no se prepara mucho para uno tener esa interrelación con otras disciplinas. Y ahí es donde tal vez en algunos momentos el actuario es un poco rígido, es decir, si la suma da 2 más 2 da 4, debe ser 4 y no podemos pensar en otro resultado. Pues resulta que en otras disciplinas no existe esa rigidez y entonces están anuentes a aceptar que los modelos quizás no tanto se equivocan, pero que se puede pensar que los modelos se pueden modificar para que den resultados distintos. Y ahí hay que tener pues versatilidad para dialogar, para compartir mucho de lo que desde el punto de vista matemático para uno es, por un lado, muy rígido y casi es una verdad y que no debería pues, tener discusión. Sin embargo, ya en la práctica hay que tener ese espacio para poder conversar con otras personas y principalmente personas que están
en campos que no son matemática. Entonces de ahí parte de algunas circunstancias, digamos, que muchas veces cuesta que el actuario se le pueda comprender. Ahora, hay una parte en el campo actuarial y bueno, casi en toda ciencia. Lo que pasa es que en la matemática podríamos decir que es ligeramente más sencillo. Es este proceso de un poco el método científico, o lo que uno podría decir un proceso de ir y venir en establecer los modelos. Como a diferencia de la teoría que ahorita vamos a comentar, que ocurre en matemática pura, ya en la matemática aplicada, estos modelos que uno de alguna manera construye y define, hay que probarlos. Y muchas veces a la hora de probarlos, no los vamos a probar o a comprobar dentro de un ambiente controlado, sino va a ser dentro de un ambiente, digamos, social, en donde por lo general tenemos personas, y ya esa rigidez de la matemática, cuando vamos a aplicarlo, pues hay cosas que no consideramos. Entonces esos modelos hay que ajustarlos. En algunos momentos cuando se ajusta algo, pues se echa a perder algo que ya estaba bien establecido y hay que mejorar. Entonces estamos en ese proceso de ir y venir para definir modelos efectivos. Ahora, no, eso no ocurre solamente en el campo actuarial, en la matemática aplicada. En cualquier ciencia existe ese concepto que denominamos y se denomina el método científico, que es el que nos ayuda a nosotros a ir elaborando ese tipo de cosas. Entonces, ya un poco bajo ese esquema, encontramos que un matemático aplicado debe conocer pues, muchos campos, saber, debe poder estructurar, pero principalmente debe poder comunicar los modelos propuestos. El usuario debe entender y los mismos compañeros o colegas deben entender estos modelos. Eh, Quizás muchos años atrás los científicos, pues la gente les creía un poco sin muchos cuestionamientos. Ya hoy día al científico se le cuestiona lo que dice, lo que piensa. Bueno, ya sabemos que existe Google y usted, un médico le puede decir a usted con toda autoridad, tómese este medicamento que le va a resolver tal problema. La gente busca en Google y dice, miren, en Google dice que el medicamento tiene efectos adversos, dice que en algunos casos la persona fallece o dice esto y lo otro, y a pesar de que sabemos que el medicamento está comprobado, siempre vamos a estar cuestionando. Y esto ocurre con muchísima más razón cuando se está hablando con personas que son también preparadas en un campo similar, y más aún cuando lo que usted les va a hablar es de temas de riesgos. Entonces hay personas que son muy, lo que llamamos adversas al riesgo, y otras no. Entonces, cuando usted le va a decir a una persona, o como le digo a un niño, mire, no pase por ahí porque puede caerse, hay personas que dicen, no, no hay ningún problema, pasan y no se caen. Entonces van a decir, no, mire, la recomendación suya no era tan válida porque no pasó nada. Entonces ahí es donde hay que explicar muy bien los modelos, las circunstancias, porque a la hora de hablar del riesgo, la gente hasta que no tiene la experiencia de una situación adversa ya recapacita y dice, bueno, hay que tomar en cuenta esos valores. Y principalmente que una de las funciones del actuario no es decir cuándo va a ocurrir algo, ni decir exactamente bajo qué circunstancias va a ocurrir, sino es un proceso de hacer una prevención del riesgo, pero hay varias facetas. Hay una parte en donde nosotros proponemos cómo se disminuye el riesgo, cómo se atenúan los efectos del riesgo. Y finalmente, a pesar de todos esos elementos, si el riesgo ocurre, o que ha ocurrido, ¿cómo hacemos para enfrentar el riesgo? Entonces, en ese proceso de comunicarle a las personas, se le tiene que comunicar exactamente cuál es el alcance de la recomendación. No, que no vayan a interpretar que simplemente con el modelo X el riesgo no va a ocurrir. Entonces es parte donde el actuario debe comunicarse muy bien. Y no, digamos, quitarnos un poquito ese estereotipo que con frecuencia dicen que los que estudian matemáticas son medios locos, o que no saben hablar, o que son muy tímidos. Este, Tal vez eso sea cierto, no sé, tal vez uno es medio loco, lo que sea, pero
La gente que está afuera, en el comercio, usted va, como actuario, usted va a trabajar en todo un proceso mercantil. Y entonces, debe, entre las cosas que hace, debe ser un vendedor. Un vendedor, en este caso, de ideas, de modelos, de propuestas. Y de usted sabe que un vendedor siempre pues tiene una presencia, domina el tema, habla bien, se comunica bien, debe ser hasta un poco simpático, etcétera. Entonces, todos esos estereotipos que tenemos de los vendedores, de alguna manera, por lo menos los más valiosos, deben asumirse como parte del perfil de una persona que está en el campo actuarial, porque mucho de la parte actual depende y está conformada por la credibilidad. Entonces, todas esas cosas deben acompañarnos por ahí. Ahora, ya tratando de ver un poquito en sí lo que es el campo actuarial o la diferencia de lo que hay con los modelos. En el caso de la matemática pura o las ciencias exactas, el proceso es como, podemos decir que como sencillo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos como insumo unos axiomas. Ya ustedes sabrán en este momento que los axiomas no los cuestionamos, no se demuestran, sino son la base de la teoría que vamos a desarrollar. Entonces, cuando ustedes desarrollan el axioma, por ejemplo, los axiomas para construir los números reales, tenemos unos axiomas y a partir de eso se construyen los números reales. Si alguien quita un axioma, pues la construcción que hicimos corresponde a otra cosa. O si le agregamos algún otro elemento como para poder construir los números complejos, construimos un conjunto distinto. Entonces, depende de donde esté nuestra teoría, pues ahí nosotros desarrollamos todos nuestros teoremas. Entonces, el insumo más importante, axiomas, son siempre ciertos, digamos, o fijos, o por decirlo así, fieles, siempre se va a cumplir eso. Luego, con esos axiomas, pues demostramos todos nuestros teoremas, los cuales al mismo tiempo sirven para resolver otros teoremas. Digamos, acá tenemos el ejemplo súper conocido por todos nosotros, el famoso teorema de Pitágoras. Y acá, pase lo que pase, si tenemos un triángulo rectángulo, sabemos cómo se van a comportar la hipotenusa con respecto a los catetos. Entonces, bueno, como matemática aplicada se utilizó entonces el teorema de Pitágoras para medir terrenos y una serie de cosas. Pero en el entendido que siempre esto es una regla que se cumple en todos los casos. ¿Qué es lo que pasa en otros campos? Digamos, en el caso de la matemática aplicada. En el caso de la matemática aplicada, los insumos, además de tener un propio modelo matemático, pero tenemos insumos que son datos o son circunstancias, pero normalmente esas circunstancias tienen errores, son insuficientes, cambian con el tiempo, quizás son demasiados, quizás son imprecisos, etcétera, etcétera. Entonces ahí podemos encontrar una serie de circunstancias en donde ese insumo ya es incierto, tenemos dudas y nos generan lo que uno podría decir ruido a nuestro modelo. Y ahí es donde entonces tenemos que hacer ese proceso de tanteo y error a ver hasta dónde nuestro modelo se está ajustando a la realidad que nosotros estamos haciendo. Y entonces, esos resultados que nosotros estamos dando también están sujetos a desviaciones, porque si entra un poco de ruido al modelo, pues el modelo produce resultados con ruidos, desviaciones. Entonces ahí es donde nosotros, el matemático aplicado, debe calibrar los modelos para, sabiendo que tienen ciertas entradas, que podrían haber ciertas indecisiones ahí, entonces ver cómo hacemos nosotros para ajustar esas salidas. Por ejemplo, el caso muy sencillo es cuando usted toma una muestra para, por medio de la muestra, estimar cuál es el promedio de la población. Entonces, cuando usted da el resultado final, dice, bueno, tenemos un estimado que el promedio de la población es 20, tenemos un nivel de confianza y un error, un margen de error. Ese nivel de confianza y margen de error es advirtiendo que tenemos posibilidades que nuestros datos al ingresar tengamos errores, que la muestra, a pesar de ser aleatoria, fue una muestra que nos generó algún tipo de desviación. Y luego que a la hora de aplicar el modelo con esos datos, vamos a tener también una posibilidad de error. Pero no es un error porque el modelo esté mal o porque el matemático se equivoca, sino es porque el flujo de información pues conlleva también naturalmente un error.
Aquí tenemos, pues sí, el diagrama clásico, ¿verdad? De que definimos un modelo para resolver un problema real. Entonces, tiene el problema, se formula un modelo, el modelo resuelve, llegamos a nuestras conclusiones matemáticas, pero esas conclusiones matemáticas tenemos que interpretarlas a la luz del mundo real. Caso clásico, si usted está contando personas en un determinado problema, define un modelo y el modelo le da una salida, pero resulta que son números negativos. Pues está contando personas, entonces esas son soluciones que no son válidas. Entonces tiene que ir a ver cómo calibra el modelo para que ya a la hora de volverlo a aplicar, ya el resultado no le dé números negativos o quizás que no le dé fracciones. Y ahí el proceso sigue ahí. Entonces, como matemático aplicado, también hay que tener esa paciencia de tener ese tipo de comunicaciones para poder ir calibrando estos modelos. En el caso de un actuario, que también es un matemático aplicado, porque lo que estamos haciendo es aplicación de las matemáticas, específicamente el actuario se va a ver como una persona que va a evaluar o valorar situaciones con riesgo o incertidumbre. En sencillo, pues hacemos la estadística para determinar con qué probabilidad un determinado evento puede ocurrir, lo que llamamos nosotros eventos contingentes, dentro de los cuales está pues que una persona vaya a fallecer, que un carro tenga un accidente, que ocurra un terremoto, etcétera, etcétera. Ahora, todos estos eventos que nosotros vamos a estar de alguna manera valorando, se aplican en beneficio de la sociedad. Es mucho del campo del actuario. Ahora, sociedad podemos cambiarla por empresa también en algunos momentos. Y en los campos que se trabaja con muchísima frecuencia son los campos de la economía, los seguros, las finanzas, las pensiones, se trabaja en medicina. Hoy en día hay otros conceptos también que ya están adquiriendo, digamos, un nombre propio, que es el analista de datos. Hoy día muchos de los trabajos que hace un actuario en la industria tiene que ver con el concepto de analista de datos. Este, pero aquí hay que tener claro este concepto que es un concepto, bueno, ya no es tan nuevo, pero yo tal vez en particular quisiera llamar la atención a lo que sería un analista de datos como aquel experto que maneja varios programas de computación, que maneja muy bien, por ejemplo, el Excel, o maneja R, o Python, o SQL, para hacer consultas y hace los gráficos pues, con Power BI, y los jefes se emocionan porque ven los gráficos con colores, muy lindo. Entonces ahí tenemos un analista de datos, muy codiciado, pero luego también está el analista de datos, que es el que hace precisamente el análisis de esos datos, que utiliza ya propiamente la estadística y la matemática para poder entonces determinar la información que puede extraer de esos cuadros. Entonces son como dos conceptos. No es suficiente ser un analista de datos porque se manejan paquetes y ser un analista de información para poder con esa información pues dar análisis, en este caso, del riesgo, que es el que a nosotros nos está interesando. Ahora, tampoco confundir que cuando nosotros hacemos un análisis de riesgos o cuando hacemos un tipo de proyección, vamos a hacer proyecciones puntuales, sino que más bien aplicamos lo que se denomina la ley de los grandes números. Las proyecciones, las estimaciones van enfocadas a situaciones en donde el experimento que estamos analizando se va a repetir o muchas veces o con una gran cantidad de personas. Entonces, por ejemplo, en seguros, cuando se establecen tarifas para los seguros, no se propone uno a decir cuándo es que una persona se va a morir. No le vamos a decir a una persona que está a la par de nosotros, de acuerdo a los datos que yo tengo, usted se va a morir en el año 2216 o lo que fuese. No, sino más bien determinar cuántas personas van a fallecer en un determinado tiempo, digamos en un año, cuántas personas pueden fallecer de acuerdo a su edad. Y quizás un poquito más arriesgado a decir cuál podría ser las circunstancias en que vayan a fallecer, por ejemplo, en un accidente o por muerte natural, por ejemplo. Pero es aplicar la ley de los grandes números.
no vamos a hacerlo puntual. O sea, como decir, saber mucho de actuariado a usted no le va a ayudar a sacarse la lotería, porque nunca no vamos a poder predecir cuál es el número que va a salir en determinado sorteo. Entonces no es una predicción o estimaciones puntuales. Se aplica fundamentalmente ese concepto famoso de la ley de los grandes números. Ahora, los modelos que se desarrollan pueden ser modelos, los primeros que tienen certeza. Estos modelos matemáticos con certeza son muy parecidos o casi que corresponden a los modelos de matemática pura, porque aquí no hay incertidumbre. Como decíamos, los axiomas y todo eso está bien controlado. Pero ya tenemos algunos modelos, bueno, que es riesgo y incertidumbre, que entonces hay variables que van a entrar al modelo, como les decía, no solamente que tienen errores, sino que no sabemos a ciencia cierta cuál es el insumo que vamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a proyectar salarios, uno de los insumos es la inflación. Entonces, podemos tener un modelo muy bueno para proyectar los salarios, pero si el insumo es la inflación, entonces de alguna manera tenemos que determinar cuál va a ser la inflación de este año o del año entrante. Ahora, la inflación está sujeta a un montón de variables. Depende de cuál es el desempleo, depende del tipo de cambio, depende propiamente de las leyes o reglamentos o políticas que establezca el Banco Central, etcétera, etcétera. Entonces, es un insumo del cual no tenemos ningún control, pero de todas maneras tenemos que meterlo al modelo. Tenemos que buscar cuál es el valor adecuado. Entonces, que es una de los trabajos del actuario, no solamente es establecer un modelo muy bonito, sino tiene que saber que tiene que alimentar ese modelo con la información más precisa necesaria para que el modelo le dé resultados precisos. Pero siempre vamos a tener aquí la incertidumbre de que muchos de los insumos también están sujetos a variaciones. Y de ahí que entonces muchas veces hay que estar ajustando el modelo y los clientes o a las personas que se les ofrece el modelo, eso hay que mencionarlo, ¿verdad? A pesar de que el actuario muchas veces se ve al actuario como digamos que da resultados muy ciertos. Eso ocurre, digamos, en el 95% de los casos, pero siempre hay que dejar ahí una ventana abierta a esa posibilidad de que existan desviaciones de nuestras proyecciones ahí. Bien, luego la labor ya propiamente cuando vamos a trabajar en algunos campos específicos con estos modelos que mencionamos, ¿cuál va a ser, en dónde vamos a trabajar estrictamente? Bueno, en dónde vamos a trabajar depende un poco, tal vez del gusto de ustedes, si tienen oportunidad de escoger alguna industria en donde trabajar. Puede existir esa posibilidad, que se les dé ese espacio. Entonces ustedes escogerían de acuerdo un poco a lo que les gusta. Aquel que le gusta un poco la estadística, pues podría dedicarse un poco a hacer un actuario, pero trabajar con modelos estadísticos. A algunos les gusta un poco más la economía, entonces van a querer desarrollar el campo actuarial alrededor de la economía. Bueno, luego tenemos las finanzas, los seguros, lo que mencionábamos, análisis de datos, pensiones, etc. Hoy día el actuario es el que desarrolla muchísimos, en muchos campos se relaciona porque hoy ha adquirido mucho valor y se ha promovido muchísimo el evaluar riesgos. Quizás, bueno, tal vez ustedes recordarán lo que ocurrió alrededor del año 2008, 2009, en Estados Unidos particularmente, con todas las inversiones que se hicieron alrededor de unas hipotecas que se llaman subprime. Luego hicieron una película que se llamaba La Gran Apuesta, y otros eventos que ocurrieron o han ocurrido en el pasado, en donde cuando se analiza ya a fondo qué fue lo que ocurrió ahí, y al final de cuentas se concluye que lo que eso generó todos esos impactos fue una inadecuada administración de riesgos. Lo que unos, digamos, en términos muy sencillos, uno diría, bueno, se pusieron todos los huevos en la misma canasta. Claro, existió algún tipo de intención de hacer eso, pero las personas que estaban haciendo una
administración, por decirlo así, de buena fe, no se percataron de que ciertas personas pues estaban haciendo algunos manejos inadecuados, que con una sana administración del riesgo eso se hubiese logrado percibir. Entonces, hoy día aparece mucha legislación, muchas leyes y muchos reglamentos que obligan a las empresas a hacer una administración de riesgos adecuada. Entonces, de ahí es donde hoy día el manejo de riesgos y por lo tanto la participación del actuario es muy importante. Pero entonces, naturalmente, pues se requieren actuarios capacitados y conocedores pues de todos estos campos que hemos mencionado. Ahora, es importante acá que el actuario debe conocer otros campos. No debe ser experto de otros campos, pero como hablábamos, la comunicación con otros campos de acción es importante. Entonces, si usted tiene oportunidad, a pesar de los que están en la carrera, pero si usted tiene oportunidad en algún momento llevar un curso, por ejemplo, bueno, informática tienen que llevar, pero un poquito de mercadeo sería interesante. Si puede llevar un curso de finanzas o tal vez llevar un poquito más de cursos de contabilidad, eso le va a beneficiar muchísimo, porque el lenguaje, simplemente pararse frente a un abogado, por ejemplo, que no, a nosotros de los números, digámoslo así, no nos gusta hablar de reglamentos ni leyes, pero poder hablar con un abogado sobre elementos que si una ley, por ejemplo, o un reglamento se puede apelar, tiene debilidades legales, y ahí incluso el concepto de lo que se llama el riesgo legal. Entonces, poder hacer ese diálogo apropiadamente es muy valioso, porque pues nos permite a nosotros precisamente hacer los modelos en forma un poco más adecuada. ¿Qué sería pues muy distinto si usted no sabe nada y va a tratar de desarrollar un modelo para un químico? Pues en ese momento va a tener que aprender todo lo que es necesario para tener que trabajar con un químico. Entonces ahí podemos coger, ustedes podrían tal vez ir seleccionando algún campo de su gusto y desde ya pues ir pensando en conocer un poco más y no simplemente decir soy un actuario, sé mucha matemática, pero quizás no voy a entender lo que dice un ingeniero o un administrador de negocios. Por otro lado también, bueno, creo que eso lo voy a mencionar ahorita, otro elemento importante. Sí, acá voy a hablar de las labores cotidianas de lo que hace un actuario. Que voy a poner de una vez, aquí les pongo esta foto porque, bueno, tal vez a ustedes, algunos de ustedes vieron esta película, esa serie, porque el actuario, al final de cuentas, cuando se habla de riesgo, se habla de incertidumbre, se habla del impacto y el manejo de todas estas cosas, normalmente todo eso, la forma de valorarlo o de ponderarlo, tiene que ver con el dinero, con los aspectos económicos. Ciertamente nos importa la vida de las personas, la salud, pero como le digo, todo lo hacemos alrededor de grandes números, de poblaciones. Entonces, si hablando, por ejemplo, ahora que pues tenemos el detalle del COVID, ustedes han visto ahí que la universidad pues está asesorando al gobierno un poco el manejo de la información que tiene que ver con el COVID. Acá, por ejemplo, una afirmación que se dice, bueno, ¿cuántas personas se van eventualmente, la cantidad de personas que se van a enfermar, la cantidad de personas que se van a internar en un hospital, la cantidad de personas que van a tener que ocupar una unidad de cuidados intensivos y tristemente la cantidad de personas que van a fallecer? Y todo eso se hace no tanto por acompañar a las personas simplemente en el dolor de un pariente, sino por un tema meramente económico. Acá, en el caso de la caja, no tendría ningún problema en decir, no importa que la gente se enferme porque tenemos 35 hospitales para atenderlos. Entonces, no sería un problema. Es un problema precisamente porque hay una escasez de recursos. Hay un problema económico detrás de eso. Lo mismo ocurre, usted diría, no tengo ningún problema que mi carro choque y se incendie porque tengo 20 carros. Entonces, no, el asunto es que tenemos una escasez de recursos. Entonces, por eso, todos los riesgos que vamos a evaluar es alrededor de analizar cómo utilizar los recursos adecuadamente y naturalmente cómo disminuir que ese dinero pues se nos vaya a ir a nosotros porque se materialicen riesgos. Entonces, en las labores cotidianas, ustedes van a tener siempre
digamos, pensemos en un primer proceso, va a analizar un riesgo. Entonces hay un primer proceso donde ustedes tienen un intercambio con profesionales de otros campos. Alguien que le dice, mire, vamos a desarrollar un nuevo producto, por ejemplo, y quisiéramos ver de ese producto cuántos podemos vender. Entonces vamos a desarrollar un modelo, tal vez por medio de una encuesta, cuánto es lo que se podría vender de ese producto. Luego, cuál sería un precio adecuado para cobrar por ese producto. Aquí uno de los elementos que hay que diferenciar entre es lo que cuesta un producto y lo que vale. ¿Verdad? Lo que le cuesta a ese alguien producirlo. Le puede costar 100. Ahora, ¿cuánto vale para el cliente? Al cliente puede valer 1000. Entonces, a usted le costó 100, pero si para el cliente vale 1000, usted se lo vende en 1000. Pero si resulta que para el cliente a usted le costó 100 y al cliente le vale 50, pues entonces dice no va a servir producirlo porque la gente no lo va a pagar ni siquiera el costo. Entonces, ese primer contacto con el profesional para ver qué quiere vender. No significa que como actuario usted le va a decir, no, mire, el producto ideal es este, es aquel. No, sino es lo que él plantea, eso es lo que usted tiene que evaluar. Ahora, si usted siente que tiene una idea pues demasiado volada, lo dirán los números. Mire, este producto no se vende, este producto no le gusta a la gente, el color o lo que fuese. Pero usted va a hacer un análisis de lo que él de alguna manera le está indicando. Luego habrá que analizar las actividades que acompañan a esa actividad, los riesgos. Entonces puede haber competencia, entonces hay que evaluar la competencia. Puede ser que los canales de distribución no sean los adecuados, entonces hay que buscar canales de distribución adecuados, los costos de transporte, etc. Entonces todos esos insumos los metemos poco a poco al modelo para ir determinando los requerimientos, en este caso que se nos ha pedido, porque puede ser que a un actuario le pidan, evalúeme cuántos productos voy a vender, a otro actuario que evalúe cómo está la competencia, a otro actuario le pidan o le soliciten cómo está la situación del mercado. O sea, no necesariamente todos se lo van a pedir a una sola persona. Pero al final de cuentas tenemos que llegar a valorar el riesgo. Y en ese momento, incluso podríamos proponer lo que se llaman los planes de administración del riesgo, que son recomendaciones que los datos nos van a indicar, por ejemplo, el caso del COVID, volviendo al caso del COVID. El caso, los médicos en los primeros casos de COVID hicieron un análisis de todas las personas que se estaban enfermando o falleciendo y con un análisis de datos encontraron rápidamente que las personas que más se enfermaban y eventualmente fallecían eran las personas mayores de edad, personas que tenían lo que llamamos factores de riesgo, como el caso de la hipertensión, el caso de la obesidad, etc. Entonces ya ahí se hicieron rápidamente lo que podríamos decir un mapa de riesgos y ya lanzan procedimientos de administración de riesgos, es decir, ok, estas son las personas que son las más vulnerables porque tienen estos factores de riesgo. Entonces, de una vez recomiendan a estas personas el uso de la mascarilla, que no salgan, etcétera, etcétera. Entonces, ya tenemos planes para controlar ese riesgo. Lo mismo va a ser en la industria. Usted va a tener planes para controlar el riesgo que, de acuerdo a los números, usted va a detectar. En el caso de los seguros, por ejemplo, que es muy, muy frecuente, en los seguros, un estudio ahí como sencillo, por decirlo así, se encuentra que las personas, de acuerdo a la edad, proporcionalmente hablando, las que tienen más accidentes son las personas jóvenes. Bueno, hay que diferenciar muy bien en lo que es una afirmación, decir que las que tienen más accidentes son las personas jóvenes, eso no está dando la explicación o la razón del por qué. Hay que tener claro que muchas veces observamos una situación y no necesariamente tenemos que explicarla. Eso es también un elemento importante. Pero en el caso de las personas jóvenes, usted podría explicar por qué son los que tienen mayor accidente. Bueno, porque tienen poca experiencia, porque por la juventud, por lo que sea, les gusta andar rápido, una serie de elementos. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa como administración del riesgo? Bueno, usted le dirá a una empresa de seguros, una cosa muy sencilla es no asegure a los menores de edad o a los menores, digamos, de 24 años. No los asegure, ¿por qué? Porque es un grupo riesgoso. Es una forma de administrar el riesgo. No lo asuma. La otra es decir, bueno, mire, asúmalo, pero entonces cóbrele más alta la tarifa. ¿Y cuánto más alta? Bueno, usted hará ahí sus cálculos de cuánto más alta.
Si le va a cobrar la misma tarifa, tal vez entonces dele beneficios distintos. Y ahí usted va a estar proponiendo elementos que de alguna manera van a equilibrar el modelo que usted ha definido para que ese riesgo sea, por decirlo así, similar a otras situaciones. Entonces hay todo un proceso de administración del riesgo que aquí pues con unas cuantas palabras podemos hablar de reducir, mitigar, afrontarlo y finalmente qué vamos a hacer en caso de que se materialice, en caso que ocurra, qué hacemos. Entonces todas estas son las propuestas que de alguna manera pues el actuario en el trabajo del día a día pues tiene que ir trabajando. Ahora, dentro de ese proceso de comunicación, también tenemos que tomar en cuenta un elemento importante. Por alguna razón, y tal vez un poco por la historia o por la novedad de la profesión, en algún momento se pensaba o se considera que el actuario ha sido como una persona que resuelve los problemas. Si alguien tiene un problema un poco complicado que tiene que ver con números, entonces llama al actuario y resuelve. Entonces, bueno, ahí es donde ustedes tendrán que trabajar y ver cómo naturalmente se resuelve el problema. Pero, por un lado, se lo piensa que, bueno, tiene una solución mágica. Como tiene soluciones ahí que tienen que ver con números, la gente no le interesa mucho. Usted van a encontrar gerentes de empresas, administradores, que le van a decir algo así como esto: vaya, haga sus números y viene y me lo dice, pero no me interesa qué hizo, quiero saber cuánto da. Y bueno, es un trabajo en algunos momentos hasta desmotivante si se quiere, porque usted hace un trabajo magnífico, quiere explicar el modelo, los gráficos y todo, y cuando llega a hacer su presentación le dice: dígame nada más cuánto da, dígame sí o no, es posible, porque yo necesito esto para salir adelante. Entonces, se nos ve ahí un poco y en veces, pues a pesar de que son problemas complicados y todo, y desarrollamos modelos muy complicados, la gente no se interesa por el modelo que resolvió ese problema. Ahora, sí va a ocurrir muchas veces que con la formación que se tiene, que es básicamente evaluar riesgos, pues ustedes van a encontrar que muchos de los problemas son parecidos, solo que usted tiene que adaptarlos. Si tenía un problema que usted resolvió, por decir algo, con una distribución normal, y ya después encuentra que no es una distribución normal, sino es una Poisson, pues aplica más o menos la misma técnica y aplica el mismo modelo y más o menos va a resolverlo en forma parecida. De vez en cuando, pues sí van a aparecer modelos que usted tiene que empezar a crear desde cero, pero a sabiendas, pues que tiene los elementos para poder ir armando ese rompecabezas dentro de ese modelo y poder obtener la solución planteada. Pero existe, digamos, como esos dos campos, que es o aplicar modelos ya muy bien desarrollados o crear modelos. Entonces, también depende un poco el gusto del campo de acción, cómo le gusta a usted hacer las cosas, si aplicar modelos que ya están probados o utilizar modelos, desarrollarlos, que es ese proceso un poquito más, tal vez a mi gusto un poco más interesante, pero para algunas personas puede ser que les gusta más aplicar cosas que ya están garantizados que ofrecen resultados para no tener la incertidumbre a la hora de ofrecer los resultados. Y de nuevo, pues acá del apoyo que se le va a pedir en muchos momentos a un actuario que trabaje en ciertos campos. Por ejemplo, en casi todas las, como decía, por las nuevas regulaciones que existen, en muchísimas empresas, dígase bancos, mutuales, empresas de seguros, incluso, por ejemplo, en el caso de la universidad, en casi todos lugares deben existir ahora comités. Los comités, hay comité de riesgo, comité de finanzas, comité de seguros, presupuestos, proyecto, mercadeo, informática, etcétera. ¿Por qué? Porque ahora estas nuevas regulaciones le están pidiendo a una sana administración, eso es lo que se percibe, una sana administración, ya que las decisiones no tienen que estar centradas en un gerente que en el pasado sabía todo. Ahora un gerente tiene que tomar decisiones también, tiene que liderar la toma de decisiones, pero realmente está expuesto a demasiada información. Entonces, ¿qué es lo que dice una sana administración? Lo que se denomina en términos un poquito más general, un gobierno corporativo. Un buen gobierno corporativo, entonces, normalmente pues, tiene una junta directiva, tiene un gerente, pero hay una serie de grupos que pues, se llaman comités que normalmente le están ayudando a gerenciar bien la empresa. Y entonces estos comités que tienen nombres específicos ahí,
Normalmente, pues cada comité por su lado maneja riesgos y ahí es donde pues el actuario va a aparecer para soportar o dar ayuda a esos distintos comités que van a estar apareciendo. Y entonces va a tener que usted desarrollar modelos, ya sea para riesgos financieros, riesgos de seguros, etcétera, etcétera. Ahora, dependiendo de su gusto, de su formación, usted puede llegar a ser un actuario, digámoslo así, que solamente se dedica a analizar riesgos durante todo el tiempo, o también podríamos hablar de lo que podría ocurrir que usted se convierta en un actuario administrador. ¿Qué quiere decir con esto? Es cuando usted resulta ser que es el jefe de los actuarios de una empresa, o incluso más allá, resulta que es el jefe de una unidad de riesgos o es el jefe de una unidad de seguros. Entonces, cuando usted viene a ser ya una parte, digamos, de la profesión, pero también tiene que ser la administración, pues ahí la labor del actuario se vuelve un poco más administrativa. Ahí es donde hay que tener formación administrativa para que usted lleve un buen presupuesto, para que usted tenga capacidad para contratar gente, para que tenga capacidad para despedir gente, para que tenga la opción de ir a pedir recursos para un proyecto, para que usted pueda ir a trabajar con el encargado de mercadeo. Entonces, lo que quiero decir acá, que si usted ve que esa parte le interesa, llegar a ser un actuario jefe, por decirlo así, o gerente incluso, pues entonces tiene que tener esa formación administrativa. Algunos, la administración no nos gusta, consideramos que es una majadería hacer tanto informe, que pedir un presupuesto, que hacer proyecciones para que luego nos las aprueben y estar ahí sentados esperando, pero es un quehacer del actuario, ¿sí? Y que debe de alguna manera, incluso si usted trabaja en una institución, pues probablemente le va a tocar hacer eso. Y si usted dice, no, yo quiero ser independiente, quiero poner mi despacho, quiero tener una oficina, pues también como jefe de su despacho y como encargado de su oficina, pues va a tener que hacer esa labor. Entonces, en algún momento la parte de administración debe salir a flote en el quehacer del actuario. Ahí. Este, bueno, esto lo he mencionado. Luego puse este título aquí ya para terminar, el médico de cabecera. Estamos hablando es que el actuario evalúa riesgos, hace recomendaciones por medio de riesgos. Entonces usted se va a encontrar con personas que a pesar de que usted le enseñe el modelo, se lo explique de una manera y de la otra, y le va a decir que, bueno, muchas gracias por la recomendación, pero que él va a seguir otra línea. La quiero decir como es con el médico de cabecera, que muchas veces nos recomienda, tómese una pastilla, haga dieta, haga ejercicio, y la gente en mi caso le hace. Bueno, ¿qué es lo que hace el médico de cabecera? Le dirá a usted, bueno, muy bien, si usted no hace caso, pues la próxima cita le voy a recomendar más pastillas, más ejercicio y más restricciones. Y ahí va a ser ese ciclo, ¿verdad? Va a llegar ahí. Pues entonces el actuario va a tener un papel similar. O sea, usted le va a decir a una persona aquí, digamos, vamos a vender un producto, el precio adecuado para el producto es 100. Entonces esta persona, gerente, está expuesto no solamente al riesgo que usted evaluó, está expuesto a los factores económicos, a los factores presupuestarios, al desempleo, por decir algo, y una serie de variables. Y ahí es donde viene ahí pues el quehacer de un gerente en decir, yo voy a tomar una decisión en función de estas variables. Y lo que me recomendó el actuario, sé que está ahí. Me dijo que el precio es 20, pero por las condiciones voy a vender a 15. El riesgo lo asume él. Tal vez tiene éxito, tal vez no, no lo sabemos. Bueno, pues entonces nuestra labor como actuario es decir, ok, va a vender a 15, ok, yo no le voy a hacer no le voy a hacer aquí un papelón y no me voy a resentir ni nada, va a vender a 15, entonces voy, cojo mis números y digo, vea, lo que podría ocurrir si usted vende a 15 es que va a perder 10 millones, por ejemplo. Entonces, recomendarle, bueno, mire, genere una reserva por 10 millones. Usted está tomando un riesgo, genere la reserva y con eso, si ocurre, si le va mal, pues tiene cómo enfrentar para que la empresa no quiebre. Y seguir dándole consejos dentro del ambiente que él va a querer moverse. Porque sí, muchos compañeros en el campo actuarial se han resentido porque un jefe no ha hecho caso de sus recomendaciones o lo ha ignorado a sabiendas de que tiene un modelo aquí perfecto, pero un administrador se las brincó. Y eso pues ocurre con frecuencia. Como le digo, nosotros formamos parte de un engranaje y hay un jefe, gerente, dueño de la empresa, lo que sea, que es el que toma las decisiones. Entonces, puede ser un momento, por un lado, de desmotivarnos, pero al mismo tiempo nos genera a nosotros el hecho de seguir adelante, ahora sí,
estamos en una circunstancia adversa, entonces con muchísima más razón hay que afinar todos esos modelos para, ojalá que no se dé el evento adverso, pero si se da, precisamente es cuando, si usted le generó se le recomendó a esa persona, bueno, últimamente genere una reserva y la persona generó la reserva, se presentó el evento y él va a decir, bueno, gracias a que tenía la reserva, la empresa no quebró, a pesar del riesgo que se tomó a la hora de que esta persona pues tomó ese tipo de decisión. Entonces esto, bueno, es un barniz muy rápido todo lo que hace el actuario a las cosas que nos vamos a enfrentar. No hemos hablado de números ni de modelos, sino más que nada un poco la parte diaria del trabajo de un actuario y cómo interactuar adecuadamente, digamos, con el ambiente en donde se va a trabajar. La verdad no sé cuánto tiempo tenemos, pero tal vez sí. Si tienen algún comentario, consultas, pues con mucho gusto aquí vamos a tratar de irle sacando adelante. Muchísimas gracias, profesor Oscar, por el tiempo y por la charla.